están conectados a través del vivo, le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Como siempre le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a escudriñar la palabra, amén, para poder entenderla, para poder compartirla, para no decir cualquier cosa. Hoy hay muchos que están hablando cualquier verdura, como dicen los jóvenes, y como dijo una pastora predicando el sábado ahí en Virreyes, que están vendiendo fruta podrida, y es verdad, están vendiendo fruta podrida. Así que ojo con lo que consumís, ojo con lo que comés, alimentate de la palabra. Aquellos que hablan sin congregarse, aquellos que hablan por su propia cuenta, no entienden que la Biblia dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada, no la puede interpretar porque se le antoja. Dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Por eso, no te dejes llevar por lo que puedas escuchar o ver por internet, sino ora a Dios y el Espíritu Santo te llevará a toda verdad. No el hombre, no la mujer. El Espíritu Santo te llevará a toda verdad. Y quiero que hoy podamos escudriñar Primera de Juan 5, capítulo 5, verso 2 al 4. Primera de Juan 5, del 2 al 4. Dice la palabra del Señor: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Padre, te alabamos, te bendecimos, qué bueno estar en tu casa. Dios, nosotros sí venimos a tu casa, papá. Obedecemos tu palabra, Señor. Nos congregamos como tú tienes dicho en tu palabra, Señor, y más cuando vemos que aquel día se acerca, papá, cuando tú estás tan cerca, Señor, de nuestras vidas. Por eso te honramos, te bendecimos y te obedecemos. A ti te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Fe, obediencia y paciencia. 3 cosas fundamentales en la vida de todo cristiano. Todos los que caminamos sobre esta tierra de una u otra manera queremos lograr algo, alcanzar algo. Y para eso nos preparamos desde niños estudiando, capacitándonos para lograrlo. Desde niños nos preparamos para hacer lo que deseamos en nuestro corazón, lo que tenemos en nuestro corazón. Y en el reino de Dios es exactamente igual. Para lograr la victoria debemos prepararnos desde los primeros pasos. Y solo lo lograremos con fe, obediencia y paciencia. Vamos a ver lo que es la obediencia. ¿Sabes qué? Estaba escuchando un pastor que dijo una realidad que le comentaba yo a mi esposa, que muchas veces nosotros queremos lograr algo y queremos tener paciencia, queremos tener fe, Y decía este pastor con mucha claridad que no nos mandó el Señor a crear fe, a crear paciencia, sino a llevar fruto. Hola, entendeme bien. No nos llamó el Señor a crear fruto. Tengo que tener fe, tengo que tener paciencia, tengo que tener... No. Dice la palabra, los he llamado para que lleven fruto, para llevarlo. Por eso, si vos querés llevar fruto, si vos querés tener fe, paciencia, obediencia, buscá la presencia del Espíritu Santo. Porque es el que da el fruto de la paciencia, el que da la bendición. Por eso yo le decía a mi esposa con cuánta claridad habló Dios a través de este hombre. No nos llamó Dios a crear. Tú no puedes crear nada. Yo no puedo crear nada. Lo que tenemos que hacer es llevar fruto, pero para que eso tenemos que tener un encuentro con el Espíritu Santo, una realidad con el Espíritu Santo. Y él dio un ejemplo muy concreto. La mujer no puede decir quiero estar embarazada, porque no va a estar embarazada si no hace algo. Hola. Para estar embarazada tiene que tener íntima comunión con alguien. Así sea que se lo hagan in vitro, que se hagan como lo que quiera, pero no puede crear un hijo por sí misma. Hola. Así es lo que dice este hombre. No podemos crear la paz, no podemos crear la fe, no podemos crear nada, porque si no tenemos comunión con el que la crea, nunca lo tendremos. Aleluya. Y este no es el mensaje de hoy, Pero me impactó tanto esa palabra.
porque es verdad, queremos tener fe, queremos tener... No, hermano, vos tenés que tener una relación con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a traer a tu vida fe, comunión, bendición, paz, el fruto del Espíritu Santo. Por eso es importante entender esto. La obediencia, todos debemos aprenderla. El que dice que la sabe, miente. Hola. No, sí, yo conozco, no, tenemos que aprenderla. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, la tuvo que aprender, ¿qué te queda para vos y para mí? ¿Qué te espera para vos y para mí si Jesús, siendo el Hijo de Dios, aquel que creó la tierra junto con el Padre, aquel que hizo todo junto con Dios, hermano, tuvo que aprenderla? La palabra es bien clara. Dice Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así que cada vez que nosotros, hermanos, en el nombre de Jesús, pasamos por una prueba, estamos aprendiendo la obediencia. No es porque estamos en pecado. Si estás en pecado, arrepentite. Amén. Si estás en pecado, arrepentite y la sangre de Cristo te limpiará de todo pecado. Pero si estás pasando por prueba, no es porque estés en pecado, sino que está Dios queriendo que aprendas la obediencia. Aprendas la obediencia. Esto aclara el porqué y el para qué de las pruebas. Las pruebas revelan la verdadera lealtad del creyente a Dios y su disposición para obedecer sus mandamientos, como en el caso de Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Dice Génesis 22:10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces diciendo desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo el ángel, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahí él fue probado. Abraham demostró que verdaderamente, hermano, tenía fe en el Señor. Y como te digo siempre, lee bien la palabra, porque a veces la leemos tan rápido que no la entendemos. Cuando él dice que iban a ir a ofrecer el sacrificio, le dijo a los criados, vamos a ir y volveremos. Él sabía que volvía con su hijo, aunque tenía que degollarlo ahí arriba de la cumbre. Por eso, hermano, en el nombre de Jesús, lo que Dios quiere de nosotros es que podamos entender que vamos a aprender la obediencia a través de las pruebas que pasamos a día. Día a día hay pruebas que pasamos. Día a día vamos a pasar pruebas para que nuestra fe sea creciente, para saber verdaderamente en quién estamos creyendo, dónde estamos parados, porque muchos se vuelven atrás porque no han entendido que la prueba no es para desanimarlos, sino para animarlos, para fortalecerlos, para que aumenten la fe, para que sepan en quién están creyendo. Por eso hay muchos cristianos que hoy no saben ni en quién están creyendo. Vienen a la iglesia, cantan, alaban, bendicen, hacen todo lo que Dios les pide, pero no han tenido un encuentro con Él y no lo conocen. Entonces piensa cuando están en prueba, ay, me está castigando Dios. Algunos han dicho a un hermano que un refrán del mundo, Dios castiga sin palo y sin rebenque. Mentira de Satanás. Por eso tenemos que entender la palabra, tenemos que entender, hermano, que vamos a tener que aprender a tener paciencia, vamos a tener que aprender, hermano, a obedecer, como hizo el Señor. Alguien dijo, obedecer a Dios cuesta mucho, y no es así. Te lo vuelvo a repetir. Alguien dijo, obedecer a Dios cuesta mucho, y no es así. Cuesta todo. No cuesta mucho. Por eso muchos cuando quieren seguir al Señor y están siendo probados para que Dios aumente su fe, para fortalecerlo, abandonan al Señor. Dejan al Señor en la mitad del camino, porque no han entendido que están siendo fortalecidos en su fe. El ejemplo que te cuesta todo lo dio Jesús. Filipenses 2:8 dice, y estando en condición de hombre, porque eso es lo que tira por tierra con todos los que hablan sin conocer la palabra. Ay, Jesús, ¿cómo va a morir? Fue una pantomima. Eso dice en la cruz. Dios no podía morir. ¿Cómo va a morir Jesús? Eso fue toda una obra. No entiende que era totalmente hombre. Por eso dice la palabra, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que no era solamente Dios, era Dios y hombre, cosa que a los eruditos les rompe la cabeza, porque no pueden entenderlo.
O es hombre o es Dios. No, era hombre y era Dios. Aunque no lo entendamos, era hombre y era Dios. Por eso dice, en condición de hombre se humilló, no en condición de Dios. No fue a la cruz en condición de Dios, sino de verdad no podía morir, porque Dios no puede morir. Por eso tenemos que creerle al Señor. Hay muchos que comienzan a cuestionar la palabra, que comienzan a cuestionar a Dios. Yo digo siempre que ponerte en contra de Dios, hermano, es lo peor que te puede pasar. Porque es el único que te va a revelar la verdad. El diablo te va a confundir, el diablo te la va a vender cambiada. El que te va a decir la verdad es el Señor a través del Espíritu Santo. Por eso es importante entender. Otro que también tuvo que pagar un alto precio por su obediencia fue Noé. Como decía mi hija, a veces a mí también me pasa lo mismo, me gusta meterme en la historia y decir, si yo fuera Noé, ¿qué haría? Yo creo que ni loco, 120 años diciéndole a todos los que me rodean, miren que va a venir el diluvio, prepárense, Dios me habló, Dios me dijo que prepare un arca en un monte altísimo, donde nunca había llovido, donde nunca había llegado el agua. Está loco ¿cómo va a llegar el agua hasta ahí? Y muchos creen que nunca le va a llegar el agua hasta ahí. Muchos creen que pueden seguir en su vida diciendo, no, el agua nunca me va a llegar hasta acá, hasta que llegó el día del diluvio. Y ahí entonces sí, muchos quisieron correr, pero la puerta del arca se había cerrado. Por eso es importante entender esto. La obediencia de Noé es notable. Cuando Dios le ordenó construir un arca, Noé obedeció, aunque no entendía mucho. Yo pienso que él no entendería. El Señor me decía, hace un arca acá. Pero ¿para qué es este arca? Dicen los estudiosos que tardó como 120 años en construirla. Imagínate vos 120 años bancándose la cargada de todos los incrédulos. De todo lo que decían, Noé, estás loco, dejate de hacer eso. Acá no va a subir nunca el agua hasta acá. Noé, a vos te convencieron. Noé, a vos te vendieron vendura perdida. A vos, Noé, te engañaron. La que se habrá bancado. Pero él sabía quién había oído, aleluya. Él sabía quién había oído. ¿Tú sabes a quién has oído? ¿O estás oyendo lo que hablan por internet? ¿Tú sabes quién te ha hablado? Hermano, yo no puedo entender a aquel que tuvo una experiencia con el Señor que se pueda dejar engañar por aquellos que no conocen al Señor. Por aquellos que ni siquiera tienen la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Por eso tenés que buscar la presencia del Espíritu Santo porque te va a llevar a toda verdad. Te va a guardar de todo engaño, te va a guardar de toda mentira, aleluya. Porque el que te lleva a la verdad no es el hombre, no es la mujer, sino es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que te llevará a toda verdad. Por eso Noé trabajó durante años para completar el arca y durante ese tiempo advirtió a la gente sobre el diluvio. Sin obediencia y perseverancia no solo, hermanos, no se salvaron, sino que Noé, a través de su obediencia y perseverancia, salvó a la humanidad. Porque todo lo que después vino fue recrear nuevamente el mundo del Señor a través de Noé. Porque todo lo que vivía hasta ese entonces desapareció. Por eso es importante entender que Dios quiere usarnos de la misma manera que usó a Noé. No importa que te carguen, no importa lo que te digan, lo importante es a quién has oído. ¿A quién has oído? ¿De quién has oído? No es un ejemplo de que obedecer a Dios puede requerir sacrificio y dedicación. La vida de Daniel es otro gran ejemplo de obediencia, aún en un ambiente hostil. Cuando el rey Darío prohibió la adoración de cualquier dios que no fuera él, hermano, Daniel continuó orando y adorando a Dios. Dice que abrió la ventana como siempre y oraba a Dios. No se escondió, no dijo, no, voy a guardar mi vida, quiere que lo adore a él, pero no lo voy a adorar, pero no voy a hacer nada. No, siguió adorando a Dios. Por eso es importante, hermano, tener un encuentro personal con Él para saber a quién adoramos. Para que si viene la persecución no dejemos de adorarlo, no dejemos de bendecirlo. Por eso Dios lo recompensó por su obediencia y fidelidad, librándolo de morir en el foso de los leones. Por eso esto demuestra que la obediencia y fidelidad a Dios nos preserva, hermano, y nos recompensa de todo aquello que venga en contra nuestra. Daniel fue guardado por su obediencia a Dios, por seguir adorándole. María, la madre de Jesús, eligió obedecer y someterse a la voluntad de Dios, aunque le costara su reputación.
Ahora no pasa nada, pero en ese tiempo, hermano, quedar embarazada sin estar casada era una cosa tremenda para la mujer. Sin embargo, ella pagó el precio, vuelvo a decirte, aunque le costara la reputación, obedeció al Señor. Por eso es que su respuesta fue una completa aceptación a la voluntad de Dios. Para nosotros hoy sería normal, pero para ese tiempo no. Por eso es importante entender, si Dios te hablara, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a guardar tu reputación? ¿Vas a guardar tu renombre? ¿O vas a hacer lo que Dios te diga? Esa es la importancia, esa es la pregunta. Eso es lo que Dios quiere que podamos entender, que cuando Dios nos pide algo, nos pide para bendecirnos. Cuando Dios pide algo es para bendecir a los que nos rodean. Por eso la respuesta fue una total aceptación. Para lograr la victoria debemos capacitarnos en la paciencia. El escritor de Hebreo dice sobre la paciencia. Hebreo 10:36. Porque les es necesario que la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. O sea que, como vemos, la paciencia es fundamental para poder alcanzar las promesas de Dios. Ay, Dios me prometió tal cosa, pero nunca llega. Hace años que estoy orando porque mi hijo se entregue al Señor y nunca llega. Con la paciencia ganará sus almas. Con la paciencia, creyéndole al Señor. Él tiene su tiempo para todo. Cuando mi hijo estaba apartado, 25 años tuvimos paciencia. 25 años orando por él. 25 años diciéndole, Señor, Él es tuyo. Y cada vez estaba peor, y cada vez estaba peor. Sin embargo, le creímos a Dios. Y porque le creímos a Dios, vimos los resultados. Así que yo te pido, no bajes los brazos. No importa el tiempo que estés orando por tu pariente incrédulo, por tu hijo incrédulo, por tu esposo incrédulo, por el quien sea que está incrédulo, porque Dios cumplirá su promesa como hemos cantado. Él cumplirá su promesa. Esa es nuestra seguridad. Todos se salvarán aquellos que le hemos hablado del Señor, porque Dios dice a través de su palabra, dice, el Padre tiene, dice, todo lo que me ha dado el Padre en mis manos, nada se ha perdido. Aleluya. Nada se ha perdido. Por eso es importante entender esto. Por eso dice que es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengamos la promesa. El escritor de Hebreo nos exhorta que nos despojemos de todo peso del pecado para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué dice despojándonos del peso del pecado? Porque el enemigo te seguirá acusando. El enemigo seguirá trayendo a memoria todo lo que vos hiciste antes de conocer al Señor. Despojate del peso del pecado para poder correr con paciencia la carrera. Dice Hebreos 12:1. Por tanto nosotros, ¿quiénes? Nosotros. Nos está hablando a nosotros en este día. Dice, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aleluya. Por eso muchos están demorándose, por eso muchos están escuchando a otros que no tienen nada que ver con el Señor. Y esa es la lucha, ese es el problema. Hoy tenemos que escuchar al Espíritu Santo. Hoy más que nunca tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Santiago también da su opinión con respecto a la paciencia. Dice Santiago 5:8, tengan también ustedes, siempre nos habla a nosotros, no le habla al que no vino, no le habla al que no está, no le habla al que no conoce, está hablándonos a nosotros, a los que le oímos en este día. Dice, también ustedes tengan paciencia y afirmen sus corazones porque la venida del Señor se acerca. Afirma tu corazón. Confía en lo que Dios te prometió. Créele al Señor. No a los que no conocen al Señor. Créele al Señor. Afirma tu corazón. Porque del corazón fluye la vida. Aleluya. Guarda tu corazón, que no sea contaminado. Que nadie contamine tu fe. Que nadie contamine tu corazón. Guardalo por sobre todas las cosas. Como no podía ser de otra manera, también el apóstol Pablo se expresa sobre la paciencia. En su segunda carta a los tesalonicenses dice, segunda en Tesalonicenses 3:5, y el Señor encamine ¿qué? Sus corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, aleluya. Que Dios encamine tu corazón, tenés paciencia, el Señor lo va a lograr. No hay duro para el Señor, no hay nada que no pueda hacer para el Señor. Jesús
a través de su palabra lo confirma. El Señor lo confirma, dice, ¿hay algo imposible para mí? Por eso en primer lugar lo pregunta y después afirma, nada es imposible para mí. Nada es imposible para Dios. Confesalo, no importa lo que veas. Lo que pasa es que nosotros nos llevamos por lo que vemos, por lo que oímos. Ese es el problema nuestro. Pero nosotros tenemos, hermanos, que guiarnos por lo que dice Dios, no por lo que vemos, por lo que oímos. No importa lo que veas, vos confesá la palabra. Yo, Señor, si creo, me dice que seré salvo yo y toda mi casa, y yo declaro que seré salvo yo y toda mi casa. Por eso es importante entenderlo, creerle. En la misma carta el apóstol Pablo dice algo interesante. Dice 2 Tesalonicenses 1:4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos en ustedes y en las iglesias de Dios, que por su paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Como vemos, la paciencia y la fe van juntas. La paciencia y la fe y la paciencia van juntas para soportar. Por eso los tesalonicenses pudieron soportar tantas pruebas, porque tenían fe y paciencia. Fe y paciencia. Esto concuerda con lo dicho en su carta por el apóstol Santiago. Ya lo sabemos de memoria, amén, lo cantamos. Santiago dice en el verso 1, verso 2. Hermanos míos, tengan sumo gozo cuando se hacen en diversas pruebas, sabiendo. Qué bueno que dice sabiendo. Oh, a vos te convencieron, a vos te lavaron el cerebro. No, yo sé. Yo sé lo que dice la palabra. Yo sé lo que dice Dios. Yo sé quién lo dice. Yo sé quién lo respalda. Aleluya. Por eso dice, hermanos míos, tengan sumo gozo cuando se hacen diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Aleluya. No, te está castigando Dios. Algo habrás hecho. Algo habrás hecho. Sí, lo que hago es creer en el Señor. Por eso está probando mi fe. Está capacitando mi paciencia. Hermano, te habla alguien impaciente, por eso mi depresión, por eso mi problema mental, por mi impaciencia. Pero poco a poco Dios nos va moldeando, nos va mostrando que pacientemente, como dice David, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó hacia mí. Por eso tenemos que creerle al Señor, como vemos la fe y la paciencia y la fe van juntas. Esto nos muestra que cuando estemos pasando por prueba, esta prueba de nuestra fe producirá en nosotros paciencia. Por lo tanto, no tenemos que tener temor a las pruebas. No le tengas temor a la prueba, porque Dios te está capacitando en la paciencia. Mira, Romanos 4:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Algo que el mundo está perdiendo. Esperanza. A través de la prueba comenzamos a capacitarnos en la paciencia, a tener esperanza. Por eso yo quiero concluir, pero quiero que tú te vayas de este lugar sabiendo, hermano, que hay cosas que son fundamentales para poder continuar en el camino. Que la fe, la obediencia y la paciencia en Dios. Cuando no sé a quién le dije que iba a hablar de la paciencia, otra vez hablar de la paciencia. Me hizo acordar a un relato que escuché de un pastor, que ya te lo dije, pero viene al caso. Muere el pastor, viene un pastor nuevo a la iglesia y predica sobre el amor y el perdón. Y toda la gente, gloria a Dios, aleluya, bendición, se levantaban, se ponían de pie, qué bendición. Este pastor sí que conoce la palabra, que el otro lo tenga en la gloria del Señor. Este sí que conoce la palabra. Al otro domingo predica sobre el amor y el perdón. Pero este predicó ya el domingo pasado. Al tercer domingo predica de vuelta sobre lo mismo, sobre el amor y el perdón. Entonces, viste que en la iglesia siempre hay alguien que dice, ya, a este lo voy a enfrentar. Usted quédese tranquilo que yo lo voy a enfrentar. Y fue el pastor, quiero hablar con usted. Sí, ¿qué necesitas? No, porque no sé qué le pasa a usted. Ya predicó 3 veces sobre el amor y el perdón. Y lo voy a seguir predicando hasta que lo aprendan. Hola. Otra vez sobre la paciencia hasta que lo aprendas. Otra vez sobre el perdón hasta que lo aprendas. Porque hablamos mucho, pero muchos no aprenden.
como decimos entre los pastores, te pelás la cabeza hablándole del amor, de la misericordia, del perdón, y en cuanto tienen algún problema, no entendieron nada. Odian, defenestran, hablan en contra de la iglesia, y lo que no se dan cuenta, y perdón la expresión, que están escupiendo para arriba. Porque aunque se vayan de la congregación, siguen siendo la iglesia del Señor. Hola. Tú te podrás ir de la congregación, pero nunca te vas a ir de la iglesia, porque tú eres la iglesia. Así que damos gracias al Señor, porque para lograr la victoria dentro del reino de Dios debemos desarrollar la fe, la obediencia y la paciencia. 3 cosas fundamentales. Y eso nos mantendrá firmes en el Señor. En segundo lugar, la obediencia la aprendemos como Cristo la aprendió a través de las luchas y las pruebas que enfrentamos a diario. A veces digo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Porque Dios te está capacitando, no te desesperes. No escuches a aquello que dice que estás en pecado. Y si estás en pecado, arrepiéntete. Porque esa es la bendición del reino de Dios. Tenemos un Dios de la segunda oportunidad. Amén. Tenemos un Dios de la segunda oportunidad, que el mundo jamás te la va a dar, pero que Dios sí te dará una segunda oportunidad, como al hijo pródigo. En tercer lugar, vimos que las pruebas revelan la verdadera lealtad del creyente a Dios y su disposición a obedecer sus mandamientos. Cuando están en prueba, vemos si obedecen a Dios o no, si siguen bendiciendo, si siguen congregándose, si siguen adorando, si siguen obedeciéndole. En cuarto lugar, alguien dijo que obedecer a Dios cuesta mucho, y acuérdate, no cuesta mucho, cuesta todo. Como le costó a Jesús, como le costó a Abraham, como le costó a María, como le costó a tantos siervos de Dios. Y por último, vimos que si tenemos fe en Dios y le obedecemos, aprenderemos a ser pacientes para lograr la victoria final. Así que vamos a ponernos de pie. Y si tú eres alguien impaciente, volvé a escuchar la palabra, porque Dios quiere, hermano, en el nombre de Jesús, que con paciencia podamos bendecirle, sigamos predicando su palabra, que podamos seguir, hermano, cumpliendo con lo que nos mandó el Señor, ir y hacer discípulos a todas las naciones, predicar el Evangelio a toda criatura. Así que, Padre, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, gracias. Estamos entendiendo, Señor, que las pruebas no son para castigarnos, sino para poder ejercitar la paciencia, para poder crecer en la fe, para saber ciertamente a quién estamos oyendo, a quién servimos, a quién seguimos. Por eso te adoramos, te bendecimos y te damos gloria, honra y alabanza. Y si estás aquí o a través del vivo y quieres conocer este Cristo de poder, este es el día que Él ha preparado para que tengas un encuentro con Él. Si quieres hacerlo, repite conmigo esta oración. Dile, Padre, vengo delante de ti a pedirte que perdones todos mis pecados. Recibo en mi corazón a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo me lleve a toda verdad conforme a tu santa palabra. Quiero conocerte, Jesús dice, quiero conocerte, Señor, para adorarte, para bendecirte, para servirte, Rey de Gloria. A ti te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste tu oración, no repitas. Voy a hacer una oración por ti. Padre, tu palabra, la Biblia dice que aquel que recibe a Cristo es hecho un hijo, una hija tuya. Yo te pido por aquellos que hicieron esta oración, que tú te reveles a sus vidas. Sálvalos, bendícelos, sánalos si están enfermos. Yo los bendigo en tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Ellos tengan un encuentro personal contigo, que ellos puedan buscar al Espíritu Santo que los llevará a toda verdad. En el nombre de Jesús te damos gloria, honra y alabanza. Nadie tocará tu gloria, somos siervos inútiles, solo hacemos lo que tú nos mandas a hacer, compartir este Cristo de poder en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendecimos el nombre del Señor. Tomen asiento, vamos a interceder. Quiero hacer una petición por el pastor Mario Luque. Tuvo un infarto. Creo que fue por la carga que tuvo que entregar el lugar donde se congregaba. Tuvo que dejar el lugar. Y creo que eso le hizo tanto daño. Que bueno, la esposa dice que tuvo 20 minutos muerto. Y ahí está luchando. Y creemos que Dios tiene la última palabra, amén. Así que recuerda en tu devocional, en tu intercesión diaria, por orar por el pastor Mario Luque.
para que él pueda seguir predicando la palabra, que pueda seguir compartiendo el Evangelio. Y pedimos como siempre por esta nenita de 11 años, Génesis Ferial, que tiene problemas de salud. Oramos también por nuestro hermano Diego Ruiz, por Betty, nuestra vecina, por Celeste del Valle, por todos aquellos que el Señor ponga en tu corazón. Amén. Somos intercesores delante de Dios. La palabra de Dios dice que Él miró a la tierra y no vio uno que se pusiera entre los vivos y los muertos. Acá hay muchos que estamos poniéndonos entre los vivos y los muertos. Así que vamos a orar con fe, vamos a pedirle al Señor que haga milagros, que demuestre que hay una diferencia entre los que no conocen al Señor y los que sí conocen al Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos, te pedimos piedad, piedad, Señor. Tú has oído cada petición, tú las conoces porque están sobre tu altar día y noche. Te rogamos, Señor, que tú las respondas. Padre, en el nombre de Jesús, creemos en un Dios de milagros. Creemos que tú puedes hacer órganos nuevos, tú puedes hacer lo que nadie puede hacer sobre esta tierra. Por eso te pedimos piedad, piedad, Señor, sobre cada petición, sobre cada una de estas peticiones que están delante de ti. En el nombre de Jesús, respóndela conforme a tu voluntad, que será buena, agradable y perfecta, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bendecimos el nombre del Señor. Saludamos a los hermanos que nos acompañan hasta aquí. Gracias por su compañía. Los bendecimos. Dios les responda a cada una de sus peticiones. Los invitamos para el día domingo para que juntos podamos escudriñar esta hermosa palabra del Señor. Dios les bendiga.